insomnio, ansiedad, adrenalina. Pagué alto el precio de querer ser el mejor. Y cuando no se dio, también lloré de la bronca. Pero valió la pena, porque gané algo glorioso. Tantos hermanos que hice, que aún hoy están conmigo. Medife está conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas, seguimos trabajando desde casa y seguimos ocupándonos especialmente en estas últimas 2 emisiones del tema educación. Salud y educación van de la mano, son inseparables. Pudimos conversar con el ministro Nicolás Trota acerca de la educación inicial y secundaria en nuestro país y hoy queremos evolucionar un poquito más y pensar qué pasa con las universidades, cómo las universidades han recibido este impacto de la pandemia, cómo han hecho para reorganizarse en este contexto y cuál es el vínculo que han restablecido, ¿no? Reiniciado con la sociedad en un rol que puede ser muy importante, como es la función que están llevando a cabo. Por eso quiero saludarlo ya mismo al doctor Rubén Torres, que es el rector de la Universidad y Salud. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por conversar con nosotros. Gracias por la invitación, Milva. Siempre es un placer poder conversar con ustedes, doctor. Bueno, ¿cómo le está yendo a usted en lo personal? Referido, por supuesto, a su rol de rector, ¿no? En este momento de la pandemia. ¿Más trabajo, menos trabajo? ¿Cómo lo puede definir? Mucho más trabajo, Milva, porque usted imagínese, nuestra universidad, si bien estaba adaptada en algunos cursos y en algunos posgrados a la actividad a distancia, de un día para otro tuvimos que pasar a una actividad plena de distancia, ya sea en Claro. el grado, como en el posgrado, como en todos los cursos de extensión universitaria que tenemos. Por lo tanto, eso exigió un enorme esfuerzo de todo el personal de la universidad, de todos los docentes y no docentes. Claro, y aparte no hubo tiempo, doctor, para practicar absolutamente nada, para preverlo. En simultáneo se originó el aislamiento de las personas, el home office, como se dice, el cierre de la universidad, la suspensión de las clases presenciales, y en esas condiciones hubo que empezar a armar un esquema nuevo, ¿no? ¿Eso fue realmente una tarea Absolutamente. difícil? Sí, Esto fue bueno. evidentemente fue un cambio muy fuerte, Milva, porque fíjese usted, entre el 15 de marzo, que se ordenó la eliminación de las clases presenciales, hasta el 20 de marzo, para verlo en números, es decir, la universidad Ujú. puso en funcionamiento casi 600 aulas virtuales, duplicó el número de salas de videoconferencia, tuvimos que generar un mail expandido. Tuvimos incluso que trabajar en la reconfiguración de la relación pedagógica. Evidentemente, Claro. la relación alumno-docente es muy diferente en este terreno que en el terreno presencial, ¿verdad? Seguro. Y eso significó un cambio muy difícil. ¿Con qué se encontraron? ¿Con qué dificultades se encontraron? ¿Y con qué aspectos positivos, si es que podemos definirlo de esa manera, encontraron en esa primera parte, ¿no? De reinventar de alguna manera, ¿no? El funcionamiento de la Ujú. universidad. Mire, creo que el aspecto más negativo lo constituye que estas modalidades acentúan de alguna manera las desigualdades que ya el sistema educativo argentino tiene, ¿verdad? Ujú. Usted sabe muy bien que existe un amplio número en Argentina de hogares que no disponen de conexiones a Internet o que no disponen del número suficiente de dispositivos como para afrontar una educación de este tipo. Incluso al comienzo, ahora ya afortunadamente algunas plataformas lo han liberado, pero se seguía cobrando también el acceso a datos a través de esas plataformas. Y todo esto genera evidentemente una fuerte desigualdad en el acceso a estas formas educativas, ¿verdad? Ese creo que es el Ujú. aspecto más negativo. ¿Y En el cómo se aspecto, pudo sí, saldar? Ah, perdón, sí, sí, respóndame sobre el aspecto sí, sí, positivo, y en el perdón, que también le había aspecto contestado. positivo, creo que esto ha servido para acelerar
algo que evidentemente desde hace mucho tiempo la universidad requiere, ¿no es cierto? Que es la adopción de nuevas formas de relación, no solo con el mundo contemporáneo, sino entre alumnos y docentes. Así que en ese aspecto ha sido fuertemente positivo. Me quedaba por preguntarle, doctor, respecto a lo que usted mencionó, lo negativo, el aspecto de desigualdad, de falta de acceso en este caso, a Internet, a redes, ¿no?, que permitiesen la conectividad. ¿Cómo se Ujú. saldó esto? Porque digo, es un ejemplo, la situación es distinta en una escuela primaria o rural que en la universidad, pero hemos conocido casos de maestras rurales que han decidido dar clases por radio o que se han subido a un cabar a las viviendas más lejanas de sus alumnos y acercarle los cuadernillos. Hemos visto en este tiempo muchas acciones realmente muy grandiosas, ¿no?, por parte de los docentes. En el caso de la universidad, que se trata ya de personas adultas, ¿cómo se saldó ese lugar donde no se podía llegar, esa gente que no tenía la igualdad de oportunidades en el acceso? Mire, se ha saltado solo parcialmente, Milva, porque, a ver, Ujú. mucho de esa gente que no tenía acceso, hay dos grandes, digamos, enfoques en la educación virtual. Uno que es la sincrónica, que es esta que estamos desarrollando nosotros, y otra que es la asincrónica. Para la asincrónica lo hemos podido saldar sin ningún problema, a través del uso de WhatsApp, a través del uso, como le decía, de mails expandidos y demás. Ahora, la parte sincrónica ya resulta prácticamente imposible ser salvada en esta situación. Y esto pone en una situación de desventaja a aquellos que no pueden acceder en forma directa, ¿verdad? Bien. Doctor, ¿hubo alguna carrera más afectada que otra respecto de este impacto que provocó la pandemia? ¿Hay carreras que requieren más presencialidad que otras? Ninguna duda, en especial las carreras vinculadas a la salud. En nuestro caso, nosotros tenemos la carrera de enfermería, de kinesiología, de nutrición, en las cuales existe todo un aspecto de práctica y de contacto entre el alumno y el docente y los pacientes, en muchos casos, que eso lamentablemente resulta muy difícil de saldar. Si bien ya en el aspecto educativo, no solo nuestra universidad, sino muchas de las universidades han utilizado y utilizan simuladores para este tipo de cosas, de cualquier forma, el aspecto presencial en ellos resulta muy difícil de saldar. Claro. ¿Y los exámenes y demás, doctor, se continúa adelante con la posibilidad de rendir? Sí, por supuesto. Estamos ahora en unos días más, terminado el primer semestre de cursado, vamos a tener las primeras evaluaciones, pero ya hemos tenido un éxito interesante. En el día de mañana justamente se va a presentar la segunda tesis que va a ser defendida por un maestrando en Ujú. salud. Y la semana anterior ya tuvimos otra en que se graduó uno de nuestros alumnos de posgrado a través de esta modalidad. Increíble, ¿no? Son graduados de la pandemia, así como hay nacimientos en pandemia, casamientos en Exacto. pandemia, aún sin fiesta, y sin reunirse a veces hasta la propia pareja, también son los graduados de la pandemia. Doctor, la universidad, además de generar todo lo que tiene que ver con la estructura para continuar adelante con cada una de las carreras dentro de lo posible, como usted bien nos está contando, ha generado también contenidos vinculados a la pandemia. ¿Ha habido un abordaje puntual sobre este tema o un trabajo particular? Absolutamente. En todas las carreras, por supuesto, con mucho más énfasis en aquellas que trabajan en el ámbito de la salud, donde además muchos de nuestros alumnos están participando voluntariamente en actividades en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, pero allí sí ha habido conceptos. Además, como usted sabe, Milva, nuestra universidad siempre estuvo muy enfocada en el tema de las políticas sanitarias. Por lo tanto, Sí. también hemos desarrollado una serie de webinars y demás que tratan distintos aspectos vinculados a la pandemia, como la situación epidemiológica. Hemos tenido la semana anterior uno muy interesante con las autoridades del Ministerio de Salud de la República Oriental del Uruguay, donde nos narraron un poco cuál ha sido la forma en que ese país enfrentó la pandemia, es decir, un poco las lecciones aprendidas.
para poder enfrentarlo. Claro. Ahora vamos a hablar, doctor, en un instante más respecto del vínculo, ¿no? Entre la universidad y la sociedad, porque hay una función muy particular que entidades como la universidad asumen, ¿no? En esta crisis tan grande. Antes de conocer su opinión y que usted nos cuente esto que nos está anticipando, ¿no? La tarea que vienen desarrollando también en investigación y en estudio de la pandemia y en el impacto, lo invito a escuchar el testimonio del doctor Manuel Fonseca, que es médico y está a cargo de la Dirección de Redes Intersectoriales de la Universidad Nacional de La Plata, Redes en Salud, ¿no? Y se refería precisamente a este tema, el vínculo de la universidad con nuestra sociedad en los tiempos que corren. Desde la Universidad Nacional de La Plata impulsamos una convocatoria a un voluntariado en el comienzo de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que intentaban poner a disposición de las demandas sanitarias a estudiantes, graduados, docentes y no docentes de nuestra universidad, y que al día de la fecha se encuentran haciendo un aporte sanitario que nosotros ubicamos en dos grandes planos. El primero es el de poner a disposición personas concretas ante las necesidades también concretas de los efectores sanitarios. Esto es, se encuentran voluntarios realizando seguimientos telefónicos, se encuentran voluntarios hoy realizando acompañamientos en dispositivos de salud mental, se encuentran voluntarios realizando tareas de triage y otras tareas en hospitales de la provincia, lo que implica para nosotros la posibilidad de poder darle una mano y colaborar con el Ministerio de Salud de la provincia y con las Secretarías de Salud de la región en alivianar buena parte de la carga de las tareas que tienen que llevar adelante para poder dar cuenta de un abordaje asistencial de la pandemia. Por otro lado, hemos desarrollado una serie de dispositivos que contemplan la presencia de voluntarios y de voluntarias en el fortalecimiento de las redes de abordaje territorial de la pandemia. Desde la Universidad de La Plata estamos convencidas y convencidos de que, a pesar de que esto es un momento difícil y a pesar de que este es un momento que implica en sí mismo una crisis para nuestra sociedad y para el sistema de salud, también es un momento de muchas oportunidades. Es un momento para que las instituciones terminemos más conectadas después de la pandemia. Es un momento para que las redes territoriales y sociales terminen la pandemia fortalecidas, y es un momento para que cada actor de la sociedad civil e institucional haga su aporte para que, en conjunto con las definiciones políticas nacionales, provinciales y municipales, terminemos la pandemia con un sistema de salud mejor. Ojalá así sea, ¿no? Ojalá, a pesar de la pandemia y de las muertes y de todo lo cruel que tiene esta enfermedad y de todo el impacto social, económico, psicológico, físico que provocan las sociedades, ojalá nos deje aprendizajes, ojalá saque lo mejor de cada uno de nosotros. Doctor Torres, quiero invitarlo a usted nuevamente para continuar este diálogo y en el mismo sentido de reflexión, en esa línea, ¿no? La crisis nos expone con lo mejor y lo peor que tenemos, y un sector como la universidad, en este caso, y salud, sin dudas tiene un rol fundamental en la sociedad y más aún en un caso de crisis. Entendemos que así ustedes también lo han vivido, ¿no? Absolutamente, Milva. Mire, yo creo que la crisis tiene la posibilidad de brindarle a la universidad una gran oportunidad básicamente en tres ejes que me parecen centrales. Uno de ellos es el que hacía referencia al doctor Fonseca y que es la necesaria integración entre la educación universitaria y el mundo contemporáneo. En mi visión, durante mucho tiempo la universidad estuvo bastante alejada de esta relación. Hay un gap entre la realidad universitaria y el conjunto del mundo. Y esta pandemia
nos da la oportunidad de integración a través de las herramientas que el doctor Fonseca planteaba, ¿verdad? También muchos de los alumnos de nuestra universidad están trabajando, como le decía, en carácter de voluntarios, en apoyo de salud mental, en apoyo de la tercera edad y en muchas otras actividades que hacen a la mejoría de la situación en esta pandemia. Además, como nuestra universidad es de alguna manera líder en la formación de enfermería, muchos de nuestros estudiantes están trabajando en estos momentos en el sector salud y absolutamente integrados a la lucha con la pandemia, por lo cual este me parece un aspecto central. Pero hay muchas más oportunidades que la pandemia nos puede dar para una universidad que necesita una reinvención permanente. Una de ellas es cuáles son las condiciones de la formación y cuáles son las condiciones de el conocimiento. En números para el tema del conocimiento médico. Fíjese usted la velocidad de duplicación del conocimiento. En 1950 el conocimiento médico se duplicaba cada 50 años. En 1980 se duplicaba cada 7 años. En el 2010 cada 3 años y medio. Y hoy se calcula que aproximadamente entre 2 y 5 meses se duplica el conocimiento médico. Esto es imposible de afrontar desde una forma de educación tan rígida como la que hemos tenido hasta ahora. El alumno hoy tiene que ser capaz de recibir y analizar datos y le tenemos que generar habilidades para resolver problemas imprevistos. Y esta es la actividad fundamental que una universidad debe desarrollar. Y esto implica la posibilidad de esta pandemia, cuando le decía al comienzo de la charla, de permitirnos acelerar esta modificación. Sin dudas, doctor. O sea, nos hemos encontrado con esta situación crítica, pero que ha puesto, digamos, blanco sobre negro una necesidad que ustedes ya venían viendo de la universidad. Naturalmente hubiera sido mucho mejor poder ordenar este proceso, poder organizarlo. La situación es crítica, es una pandemia, es algo que nadie desea en absoluto. Pero podríamos decir que, bueno, de alguna manera, y si queremos encontrar algún costado positivo, este sería uno de ellos, ¿no? Definitivamente es la plataforma para repensar la educación universitaria, digo, como seguramente habrá que repensar muchas otras cosas, el trabajo a distancia, la forma de educar, la forma de dar clases, la forma de trabajo en muchas profesiones y en muchos servicios. Definitivamente hay un antes y un después, en esto creo que todos coincidimos, y con cierto futuro incierto, valga la redundancia, en algún sentido, ¿no? Respecto de cuánto más va a durar e impactar esto que nos está pasando. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Fíjese usted que usted mencionaba otros campos, ¿no? Fíjese el campo de la medicina, ¿no? El hecho de que se está discutiendo hoy y que, bueno, ha acelerado esta crisis. Las recetas digitales, por ejemplo. Es un Sí. tema que evidentemente era una necesidad del sistema y que la crisis ha ayudado a acelerar Sí, en a su definir, discusión. a establecer la telesalud o telemedicina, digo, eran temas que se venían debatiendo y que hoy se han instaurado prácticamente de hecho, ¿no? Que naturalmente igual requieren marco regulatorio, digo, tal vez es tiempo de Ninguna acelerar duda, ninguna el duda. debate. Ninguna Sin duda, dudas. la crisis a veces incluso tiene la ventaja de que permite acelerar los tiempos de discusión, porque muchas cosas que serían inaceptables desde el punto de vista hasta regulatorio en tiempos normales, en la crisis, bueno, la necesidad a veces hace o da la posibilidad de que estos tiempos de regulación y estas condiciones de regulación se aceleren. Pero me parece clave, sí, ese aspecto. Doctor, después de que pase esto que no sabemos bien ni cuándo ni cómo va a suceder, uno se pregunta, ¿volveremos a las aulas? En la semana pasada se lo preguntábamos al ministro Trota y él decía que el aula es el espacio de sociabilización, es el espacio donde se empatan las desigualdades, se da el mismo nivel de posibilidades finalmente.
Le pregunto lo mismo trasladado al ámbito universitario, ¿no? Donde ya se habla de otra edad, de otro tipo de formación, de una carrera. ¿Habrá algún cambio sustancial en esto? Mire, yo coincido con el ministro. Yo creo que el aula es claramente, y la presencialidad es claramente el ambiente de sociabilización, y no solo en la educación primaria y secundaria, sino también en la universitaria, tanto la de grado como la de posgrado, donde el intercambio de experiencias entre los alumnos en forma presencial forma parte, digamos, de este enfoque de la educación que yo le planteaba hace unos minutos respecto a la posibilidad de analizar datos y de estas habilidades para resolver problemas imprevistos e incluso la posibilidad del trabajo en equipo, ¿verdad? Es decir, que creo que coincido con él absolutamente en esto, pero también creo que muchas de estas herramientas que estamos utilizando ahora han venido para quedarse y para integrarse a la educación normal. Por supuesto que esto requiere una reconfiguración de la relación entre docente y alumno eh, y una, a ver, por decirlo de alguna manera, una digitalización personalizada en algunas de estas cosas, ¿verdad? Seguro. Doctor, ¿qué cosas le han sorprendido? A todos nos sorprendió la pandemia, partamos de ahí, ¿no? Naturalmente tenemos todos un impacto muy grande desde lo social, lo emocional, lo laboral, en fin. Pero en lo personal, cuando usted vio que la universidad tuvo que reinventarse de alguna manera o salir adelante en esta crisis, ¿qué cosas le sorprendieron gratamente de lo que usted pudo ver? ¿Qué cosas lo sorprendieron? Bueno, nos habló de la desigualdad, un elemento muy notable respecto de la accesibilidad de los alumnos de pronto o de la posibilidad de seguir en contacto. Pero otras cuestiones que lo hayan sorprendido, para bien y para mal. Bueno, para mal, sin duda la que mencionaba, ¿no? El tema de que esto Ujú. profundiza la desigualdad. Para bien, me impactó muchísimo porque pensé que iba a ser mucho más difícil y realmente me siento muy honrado con la actividad que nuestra universidad ha desarrollado y nuestro cuerpo de profesores básicamente ha desarrollado, que fue la rapidez para adaptarse a esta nueva modalidad. Piense usted que muchos de nuestros cuerpos docentes, en especial en muchas de las especialidades médicas, no somos hijos de la era digital. Entonces, esto Claro. me atemorizaba respecto de la posibilidad de adaptación, pero realmente me ha sorprendido la capacidad y la rapidez con que nuestro cuerpo docente se pudo adaptar a esto. Y respecto del sistema de salud, doctor, hemos hablado con referentes de la universidad, con usted también en alguna oportunidad, sobre un sistema que venía tan golpeado, tan fragmentado. Bueno, ¿cómo evalúan desde la universidad especialistas en cuestiones de salud, cómo ha reaccionado y cómo estamos reaccionando? Aún estamos en el medio de la crisis en nuestro país y lo estamos atravesando. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Mire, yo creo que la reacción del sistema de salud argentino ha sido muy buena ante la pandemia, ¿verdad? Ahora, de cualquier forma, la pandemia ha servido también para poner descarnadamente sobre la mesa debilidades que el sistema de salud viene arrastrando desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y creo que otra vez, en este campo también es una oportunidad para que repensemos para el día después de que esta crisis termine, las cosas que tenemos que hacer, las cosas en que estamos en deuda con el sistema de salud, que son varias y que creo que con usted mismo las hemos charlado alguna Ujú. vez en el programa, que tienen que ver con las características del financiamiento, con la fragmentación que existe entre los subsistemas, con el poco crédito que le hemos dado a la atención primaria de la salud, que mucho nos hubiera ayudado en esta Sin crisis si duda. hubiéramos tenido nominada a la población, la creación de redes integradas entre los distintos subsistemas, que nos hubiera ayudado también muchísimo en la adaptación para esta epidemia. Y bueno, creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad para volver a poner a la salud en la agenda política de la cual había sido sacada hace muchísimos años en Argentina. Compartimos, definitivamente desde Salud en todas las políticas, doctor, esta intención. Ojalá esta crisis que tanto nos está costando y tanto nos está doliendo
esta pandemia tan grave, ponga la salud ahora sí en la agenda, que la salud se convierta en una prioridad para todos nosotros, como ciudadanos, pero también desde el Estado. Doctor, siempre es muy grato conversar con usted, poder reflexionar junto a usted. Gracias por su tiempo de esta tarde. Ha sido muy amable y, por supuesto, continuamos con el diálogo abierto para otra oportunidad. Muchas gracias, Milva. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. El doctor Rubén Torres, rector de la Universidad y Salud. Siempre muy interesante poder reflexionar con él en este momento de crisis respecto del rol de la universidad y su integración con la sociedad en este contexto. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas y nos encontramos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.